Todo el mundo puede entrar en la gracia de Dios, pero con arrepentimiento. La llave que abre la gracia se llama arrepentimiento. Abre la puerta y está la sangre de Cristo que a través de ese arrepentimiento te libera, te sana y te salva. Por lo tanto, bienvenido a la iglesia cualquier persona con condición diferente a la que Dios creó, con enfermedad y con falta de identidad, para que Cristo le sane, le libere, le devuelva la identidad y le salve. Bienvenido a la casa de Dios. ¡Hay lugar para ti! Amén. Y ahora la va a abrir y va a buscar en el segundo libro del Nuevo Testamento. El segundo libro, ¿cuál es? ¿Cómo? Del Antiguo, perdón, me equivoqué. ¿Cuál es el segundo del Antiguo? Éxodo. Abra allí su Biblia. Por las pantallas, lo que no trajeron la Biblia, pueden seguir la lectura de la Biblia. Le damos gracias al Señor. Y vamos a ubicar Éxodo, segundo libro del Antiguo Testamento, capítulo 25, del 1 al 9. Éxodo, capítulo 25, del 1 al 9. Déjame buscar por acá. Capítulo 25, del 1 al 9. Y leemos bajo la dirección del Señor. Padre, danos hoy ese pan que viene de ti, Señor. Ayúdanos cada día por tu palabra, Señor. Queremos salir distintos de este lugar, edificados, bendecidos por cada una de las cosas que aprendemos en el día de hoy. Amén, amén y amén. Dice así, Éxodo capítulo 25, del 1 al 9, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino y pelos de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Quiero nuevamente repetir el versículo 8 porque de allí voy a desprender la predicación. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Le damos gracias al Señor. Hablando un poquito del contexto histórico, estamos en el desierto, ¿verdad? La salida, el éxodo es la salida de ese pueblo hebreo que posteriormente se convierte en el pueblo de Dios, en la nación de Israel. Y vemos cómo Dios desde el comienzo da una orden. La primera orden que da, le dice a Moisés, vamos a construir un lugar, un tabernáculo, una gran carpa, donde yo a partir de hoy quiero habitar con ustedes, dentro de ustedes. Quiero estar en el medio del pueblo, y le da instrucciones claras y le dice al pueblo
que cada uno tenía que voluntariamente, no sé si recuerda, dar de lo que Dios estaba pidiendo para construir. Pieles, oro, plata, cobre, una cantidad de materiales allí que ya Dios de antemano sabía que necesitaría para construir este tabernáculo, pero me llama la atención porque después dice aquí, porque yo habitaré entre ustedes. Y eso hoy es lo que me da el punto de partida para la predicación de esta mañana, que le he puesto como título, si usted anota, más que carne y huesos. Dígale a la persona que está a su lado, Dios habita en ti. Dígale con toda seguridad, Dios habita en ti. Entonces, vemos aquí que Dios decide habitar en medio de su pueblo en el Antiguo Testamento. Voy a transicionar en cualquier momento hacia el Nuevo Testamento y vamos a ver cómo Dios se muda de lugar. Vamos a ver por la palabra cómo Dios se muda de lugar y comienza a vivir en un lugar diferente. Dice que Dios escoge entonces a este pueblo para ser su pueblo y vivir entre ellos. Y dice el mismo Señor, quiero que me construyas un tabernáculo o una carpa grande, un templo móvil, porque yo quiero habitar allí en esa carpa, en el medio del pueblo. A medida que vayamos avanzando, mi presencia irá con ustedes. En ese tabernáculo y en esa gran carpa había un lugar santo, un lugar santísimo y había una especie de patio llamado atrio, donde cada una de las personas tenían una función y tenían un acceso. Diga, función y acceso. No todos tenemos funciones iguales y no todos tenemos acceso. ¿Estamos claros? Es decir, el pueblo podía pasar hacia el patio, los sacerdotes podían pasar hacia el lugar santo y un designado sacerdote llamado el sumo sacerdote era el único autorizado para pasar a la recámara donde se encontraba un mueble, una arca fabricada según las especificaciones técnicas de Dios, y allí en esa arca estaba la presencia de Dios. La gloria de Dios se iba a manifestar en ese lugar y el único que tenía el acceso para llegar a este lugar y ofrecer los sacrificios y adoración era este sumo sacerdote. Estamos viendo el comienzo de la gloria de Dios en el pueblo de Dios. Este es el comienzo. Entonces Dios entrega el diseño con medidas y materiales. Dios dice, yo quiero que sea así, quiero que sea asado, quiero que sea mida tanto por aquí, 1,5 metros, 80 centímetros, quiero que lleve oro por aquí, quiero que sea con madera de acacia. Y dice el Señor, dentro de esta caja llamada el arca, yo quiero que coloquen unos símbolos, unos artículos que irán a hacer memoria para el pueblo de lo que yo he hecho con ustedes. Y dice el Señor, quiero que adentro coloques el maná, que en el desierto les da la provisión, un poco de maná, lo van a colocar allí. Quiero que me coloquen las tablas de la ley, las tablas que Dios había dado en el monte Sinaí. Se recuerdan que Dios dio los mandamientos, quiero que la coloques allá adentro. Y quiero que coloques la vara reverdecida de Aarón, el sumo sacerdote, que por esa vara fue escogido. Quiero que la coloques allá adentro como símbolo y recuerdo perpetuo de lo que yo he hecho con ustedes. Estamos en esta situación. Dios constituye a dos constructores llamados Bezalel y Aholiab. Aholiab, estos dos le dicen, ustedes son arquitectos e ingenieros, son los mejores en eso. Quiero que se levanten para que se haga toda la obra. O sea, la obra tenía directores, tenía gente que sabía de artesanía, sabía de orfebrería, había gente que conocía de la materia y ellos fueron seleccionados por el Señor para construir el tabernáculo con la arquitectura que Dios había dado y con la ingeniería que Dios había dado. Todo hecho con el material, todo hecho por un propósito, ¿sí? Entonces se construye con la ofrenda voluntaria del pueblo, pero ¿saben qué? Sobró. Sobró. Cuando Dios dice, pídele ofrenda voluntaria al pueblo, el pueblo se comenzó a venir en manadas a traer la ofrenda y Moisés le dijo, ya, sobró, así como aquí, pues sobró, no traiga más ofrenda. Por primera vez se detuvo la ofrenda porque había sobreabundado todo lo que el pueblo voluntariamente había dado al Señor.
Imagínese usted. Quiero por favor corroborar en Éxodo 35, 20 al 29, rapidito. Éxodo 35, no es manipulación. Éxodo 35, 20 al 29 dice así. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló. ¿Quién lo estimuló? ¿Quién lo estimuló? El corazón estimula al hombre. No necesitas que te manipulen para tú tener ofrenda voluntaria. Cuando estás agradecido en tu corazón por lo que Dios ha hecho y está haciendo contigo, nadie te dice tengo que dar. Voluntariamente tu corazón como dice aquí, te estimula, a dar. Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras, vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón, hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Los principales trajeron piedras de ónices y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda obra de Jehová, habían mandado por medio de Moisés que trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Dígame. Cuando Dios determina vivir dentro del pueblo, también enseña al pueblo a ser agradecido y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso hoy nosotros, que somos sus hijos, tenemos que vivir agradecidos a Dios y vivir según la voluntad de Dios. Es importante que como hijos de Dios aprendamos a ser agradecidos, diga agradecido, y vivir bajo la voluntad de Dios. Aquí vemos la expresión de un pueblo que estaba agradecido por Dios, a pesar de que era un pueblo terco, pero estaba agradecido a Dios y que estaba determinado a vivir según su voluntad. Ahora bien, el pueblo también recibe guía y dirección en el desierto, porque estábamos así, en un desierto. ¿Para dónde agarramos? ¿Para dónde agarramos? Pero Dios le dice, hey, habitaré entre ustedes y le daré guía, diga guía y dirección. Desde el principio Dios orienta al ser humano, diga, Dios me orienta. No podemos andar en la vida cristiana sin guía y sin dirección. Todo cristiano que esté sin guía y sin dirección anda como una brújula que perdió la imantación del norte, o sea, anda una brújula loca. Anda con un GPS que está desactualizado y cuando llegas al lugar ya eso no existe. Necesitas tener, diga, guía y dirección. Es la única manera de que vayas derechito al lugar. Es la única manera de que llegues preciso al sitio y es la única manera que vayas por el buen camino. Cuando la guía y la dirección viene del cielo, viene del Señor. Por eso encontramos cristianos sin guía y sin dirección. No sé si usted ha conocido a algunas personas que dicen, ¿qué pasó? No, yo no sé ni para dónde voy. Hay gente que brinca de iglesia en iglesia. ¿Saben por qué? Porque no tienen guía y dirección. Y tú dices, bueno, salió de una, es posible que el pastor es malo, es posible que estén haciendo una mala doctrina, pero cuando lo ves sale de la otra, y sale de la otra, y sale de la otra, y no encuentra una iglesia, y se apoya en las redes diciendo, el cristiano no tiene que congregarse, el cristiano no hace falta que... Todo eso pasa cuando un cristiano no tiene guía ni dirección, porque el que tiene guía y dirección sabe que debe congregarse. El que tiene guía y dirección sabe que lo primero que tienes que honrar es a Dios. El que tiene guía y dirección sabe que
tiene un compromiso con el Señor. Y por sobre todas las cosas, tienes que buscar a Dios. Este es un cristiano con guía y dirección. Aplauda al Señor. Entonces, ahora veo que el Señor, a pesar de todas estas cosas que le da al pueblo, todas estas enseñanzas y todas esas directrices, ahora vamos a ver una transición entre el antiguo y el nuevo que hace que Dios se mude. Dígale, Dios se mudó de hogar. Y dígale a la persona, Dios está en ti. La prédica se titula Más que carne y huesos. Hay gente que cree que su vida es carne y hueso, pero más que carne y hueso, tu vida se convierte en el nuevo hogar de Dios. Dios decide salir del templo que había construido para la época posteriormente al llegar a Jerusalén, a Israel. Dios dice, constrúyanme un templo de piedra donde yo habitaré entre ustedes. Pero ahora vemos que Dios decide mudarse. Y no se muda a Lechería, no se muda para los Estados Unidos, ni se muda para ningún otro pueblo. Se muda para tu vida, para tu corazón. Dios dice, habitaré ahora entre ustedes. Por medio del Espíritu Santo, habitación haré en ti, porque sabéis que sois templo y morada de Dios. Y quiero comprobar con la Biblia todo lo que estamos hablando. Y vamos a buscar rápidamente Hechos capítulo 17, versículo 24. Diga, nuevo hogar. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. La pregunta es, ¿qué haces buscando a Dios en el cielo si Dios está dentro de ti? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Qué haces buscando a Dios en el cielo? Dios habita en mí, diga, Dios habita en mí. Y vamos a seguirlo demostrando. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Una de las cualidades de un cristiano es tener la certeza y seguridad de que Dios está dentro de ti. Que el Espíritu de Dios habita en mí. Si no tengo esa certeza, no estoy seguro, estoy confundido, porque todo cristiano de corazón que se arrepiente y acepta a Cristo por esa cruz se convierte inmediatamente en la casa de Dios. Y aquí dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, qué duro, pero mira lo que termina el versículo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces lo que yo necesito saber y estar seguro es que Cristo, el Espíritu de Dios vive en mí. Porque si no tengo el Espíritu de Dios, no soy cristiano. ¿Qué le parece? Hoy necesitamos entender eso. Hoy necesitamos entender lo valioso que eres para el Señor. Eres la casa de Dios, tienes un huésped nuevo que habita en ti y necesita sentirse cómodo porque es Dios dentro de ti. Digan amén. Voy a terminar con 1 Corintios 3, 16, 17, con una pregunta, con una interrogante que hace Pablo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabían eso? Dice Pablo. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora bien, el Señor dice, voy a habitar dentro de ti. Es el templo que he construido para yo mudarme de aquella arca. Me mudé después a Jerusalén, en el templo de piedra, pero ahora he determinado mudarme a tu corazón, a tu vida. Por lo tanto,
Dios ha escogido un templo en tu vida, en tu corazón, y debes cuidarlo. ¿Ven la importancia del cristiano de hacer, hablar, sentir bien las cosas? De vivir justamente, porque aquel que vive injustamente está destruyendo el templo de Dios. Aquel que no se cuida, que come como loco y grasa y todo aquello, y no me importa, la vida es corta. Déjame decirte que a Dios sí le interesa que cuides el templo, porque es morada de Él. Aquella persona que dice, yo voy a hacer estrago y voy a andar por la vida como loco. Cuando eres cristiano ya no puedes andar como loco. Cuando eres cristiano tienes que vivir una vida agradando al que vive en ti, que se llama el Señor Jesús. Ahora entiendes que cuando tienes que hablar y expresarte, tienes dentro de ti el que te está escuchando primero antes de hablar. Ahora entiendes que el Espíritu Santo puede ser contristado según las actitudes que cometas. Dice la palabra que aquella persona que comienza a darle rienda suelta a la carne, ignorando que tiene el Espíritu de Dios, hace que el Espíritu Santo se contriste y se apague en ti, se vaya de ti. Por eso es importante hoy entender que en el Antiguo Testamento esto era tan delicado, pero tan delicado, que un día a los hijos del sacerdote se les ocurrieron prenderle fuego sin haber sido ellos autorizados, o no estaban en las condiciones espirituales para hacerlo. Y dice literalmente la Biblia que fuego cayó del cielo y los consumió, los mató. ¿Qué le parece lo delicado que era el asunto? ¿Qué estaban haciendo? Hoy estaban prendiendo el fuego, pero Dios no le ordenó a ellos prender el fuego. No se podía pasar la cortina que dividía este lugar santo al lugar santísimo, sino aquel que estaba autorizado. Imagínense lo delicado del asunto. No era una fiesta, no era un bochinche, no era música de reggaetón metido en el lugar santísimo. No, era un lugar donde su presencia y su gloria se manifestaba de una manera santa. Era Dios mismo habitando en el pueblo. Es el mismo Espíritu Santo que hoy habita en ti. Y que no permite que se hagan cosas incorrectas, injustas, y menos que hagamos lo que a Dios no le agrada. ¿Qué le parece la historia? Entonces, cuando yo canto, cuando yo toco, cuando yo hablo, yo tengo que saber que lo que en este momento estoy haciendo está agradando al que está dentro de mí. Cuando yo me pongo bravo y quiero caerle a golpe al otro, o quiero decir cosas por medio de ese tiempo que tengo de descontrol, tengo que saber que lo que yo voy a decir, lo que yo voy a hacer y lo que yo voy a mirar está afectando al que vive en mí. Mira lo delicado. Ahora sí sabemos que hay una grande responsabilidad de decir, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Ahora sí sé que donde yo voy a ir, puedo hacer que Dios se sienta bien o se sienta mal. Eso no es un lugar donde el hombre o la mujer que sea templo de Dios esté metido. Esa no es la música que tienes que escuchar, porque esa música no alaba a Dios. Esa música verdaderamente no trae santidad. Pero a los cristianos nos encanta muchas veces escuchar algo que nos alegra la carne. Pero ¿cómo está tu espíritu? ¿Cómo está el espíritu del Señor? ¿Se sentirá bien con eso que estamos escuchando? ¿Se sentirá bien Dios con lo que estoy haciendo? Déjame decirle que tienes un huésped nuevo en tu vida. Se llama el Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque somos más que carne y hueso. Ahora somos el templo de Dios. El reino de Dios se ha mudado a tu vida a través de la justicia, a través de la santidad, a través del poder. Dios va a gobernar desde el centro de tu vida para que todo aquel que vea lo que Dios está haciendo en ti pueda conocerle. Por eso somos testimonio, diga testimonio. ¿Sabe qué quiere decir testimonio? Gente que representa a Dios. Gente que verdaderamente da testimonio de lo que Dios va haciendo en nosotros, de lo que vamos aprendiendo. Todo lo que hacemos y todo lo que somos es para testificar la obra de Dios. Pero si usted no da testimonio y dice, yo soy cristiano
y usted lo ven cayéndose a golpe y usted lo ven haciendo cosas indebidas. Yo soy cristiano, pero metes embuste. Yo soy cristiano y haces cosas que no le agradan a Dios. No eres cristiano, eres cristino. Y evidentemente Dios no habita en ti. ¿Qué le parece? Mejor como que se mude por otro lado, ¿verdad? Todo cristiano debe vivir agradando a Dios con su vida, con su cuerpo y con todo su ser. Cada vez que te paras en la mañana, piensa en esto. Alguien vive dentro de mí y debo agradarle. Cuando alguien va a tu casa por un tiempo determinado, porque tienes una visita, pues, una tía, un primo, X, que nunca viene a tu casa, viene de otro estado o está afuera, tú le dices a tu mamá, limpien la casa, escondan todo lo feo, porque nos viene a visitar el tío Juan, nos viene a visitar el tío José X, y la mamá y todos los hijos corren porque quieren que la impresión que se lleve este visitante sea la mejor. Y metemos para allá aquello, que esto no se va a ver, y queremos que él se sienta en esa estadía de tiempo que va a estar en el lugar cómodo. Hay gente que quiere que se vaya rápido. Y queremos que se lleve la mejor impresión, que el papá, el tío, el abuelo diga, no me quiero ir de aquí, aquí me atienden bien, aquí me siento súper cómoda, súper cómodo. Bueno, así mismo somos nosotros, ese templo pulcro, limpio y santo, para que aquel que habita en ti, en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, es el mismo Dios, es Jesús mismo, se sienta cómodo, se sienta agradado. Diga, desde aquí voy a comenzar a gobernar. Somos ese tabernáculo de Dios, somos su arca. El arca representaba adoración, diga adoración. Para los que no conocen, tenía 2 querubines hechos de oro fino, pulido. 2 querubines en la tapa, en el propiciatorio del arca, y estaban inclinados entre sí. Eso significa adoración. Hoy nosotros no necesitamos la tapa ni el propiciatorio porque somos adoración viva. Dios dice, no. Yo no quiero que me hagan más arca. Yo no quiero que me hagan estatuas. Yo quiero que me adoren ahora en espíritu y en verdad. Porque como yo estoy dentro de ti, yo quiero que tu espíritu se enlace con el mío y se desprenda una genuina adoración. Qué lindo. Y el oro fino y la madera de acacia con que se construyó esta arca representa, diga, la pureza. Hasta ahora la madera de acacia es muy conocida por la pureza de esa madera. El oro hasta ahora, bueno, es uno de los minerales y los materiales más puros que existe sobre la tierra. Y eso representa hoy en nosotros un ser purificado, un ser que busca la santidad. Y la única manera de hallar todo esto es cuando Cristo, a través del Espíritu Santo, habita en ti. Aún nosotros somos corrompidos por el pecado y por la tentación y la carne, pero la palabra dice que en su tiempo, según la promesa, seremos llenos de su gloria y nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma serán incorruptibles delante de Él. ¿Sabes qué representaba el arca? Representaba el sacrificio de santidad. Esta arca era el lugar más alto para presentar el sacrificio por los pecados del pueblo. Y una vez al año, el sumo sacerdote recogía todos estos pecados y los llevaba hasta este lugar santísimo y entraba y presentaba por el pueblo los sacrificios. Hoy nosotros sabemos que nuestro sacrificio está en la cruz. Sabemos que nuestro altar está en la cruz. Sabemos que nuestro sumo sacerdote está en la cruz.
y sabemos que nuestra ofrenda, nuestro cordero, está en la cruz. Y ese perdón se desprende por ese sacrificio que un día hizo Cristo para que hoy nosotros tengamos entrada directa a ese sacrificio y obtengamos el perdón, redención y vida eterna. Representaba esta arca al sacerdocio, estaba allí la vara de Aarón. Fue la vara que demostró, fue la vara que reverdeció cuando Dios escoge a este hombre para llevar el sacerdocio. Pero ahora Dios dice, yo soy el sacerdote, yo soy la ofrenda, yo soy el altar, soy el sacrificio. Ese es el Señor. Qué lindo, representa también la manutención en esta caja llamada el arca del pacto. Estaba el maná era el alimento prometido que Dios había dado temporalmente mientras estaban cruzando el desierto. Hoy nosotros tenemos la provisión divina por medio de aquel que nos llamó, aquel que nos redimió, nos asegura la provisión. Todos los que somos hijos de Dios sabemos que pasamos necesidad y trabajo, pero en Él tenemos nuestra provisión segura. Dice la palabra, como se lo dije la semana pasada en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y no es una palabra literal, es una promesa que Dios ha dado. En el tiempo de David, cuando él escribe esto, se da cuenta que siendo rey le hacía falta a Dios. Teniendo todo, te hace falta a Dios. Teniendo los mejores manjares en tu casa, hoy puedes amanecer sin nada, porque dependes de lo material. Pero el que depende de Dios, aunque pase lo que pase, estés arriba o estés abajo, Dios va a proveerte y va a mantenerte. Como muestra el mismo Cristo en el desierto, dijo estas palabras: no solo del pan vivirá el hombre, hablando a lo terrenal, hablándole al mundo, hablándole al diablo que representa lo contrario, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiso Cristo decir con esto? Quiso decir que nosotros tenemos que estar más vigilantes por nuestro espíritu, debemos estar más vigilantes por la palabra, debemos estar más vigilantes por lo que verdaderamente va a permanecer en la eternidad. El cuerpo se muere, el cuerpo se pudre, pero nuestro espíritu y nuestra alma pasarán por medio de él a la eternidad. Y esas tablas que también tenía esta caja son las tablas de la ley. Dios había dado dirección al pueblo y había dado una orientación en cuanto a su nueva constitución. Dios hizo 613 leyes en el desierto, todas derivadas de estas 10 primeras leyes que escribió en tablas de piedra. Y a partir de este momento ya el pueblo tenía una constitución. Nosotros hoy conocemos al Señor y nos aferramos a la enseñanza de su palabra, a los principios establecidos en ella, para que podamos tener una constitución según lo que Dios tiene para ti y para mí. Por eso es que el cristiano tiene que levantar la Biblia y decir: esta es mi norma de vida. Cuando alguien contradice la palabra, tú no le puedes seguir. Cuando alguien te dice que la palabra de Dios no es inspirada por el Espíritu, no le puedes seguir. Cuando alguien quiera poner un libro sobre este libro o quiera desvirtuar, desconocer este texto sagrado inspirado por el Señor, por Dios, tú no le puedes seguir. Este es el manual de vida. Esta es la palabra de Dios que por muchos años ha servido de dirección para muchas naciones, pueblos y toda la raza humana. La existencia de Dios se debe por medio de esta palabra. Pero ¿cómo sabemos que Dios habita en mí, pastor? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo me hago el test de la prueba? ¿Estoy embarazada o no?
La misma Biblia nos enseña y nos dice, nos advierte de lo importante de la seguridad de la fe. Un cristiano no puede decir, ¿será que estoy o no estoy? ¿Será que soy o no soy? El cristiano tiene que saber que sirve a Dios y que su templo, su casa, su espíritu, su alma es el lugar donde él habita. Lo primero que tú tienes que entender y saber es que Dios te va a traer paz en medio de la tormenta. Cuando alguien entra en un periodo de tribulación y no encuentra la paz, no está Dios en tu vida. Porque la promesa dice que yo traeré paz en medio de la tribulación. La promesa dice claramente en una de las palabras que Pablo exclama en Filipenses 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento humano, estará en tu mente y en tu corazón. Entonces, una de las evidencias que me dicen, yo siento que tengo el Espíritu de Dios, que Dios habita en mí, porque en tiempo de tribulación Él me entrega paz. Yo siento que después que pasa momentáneamente esa tormenta, Dios me hace descansar en paz. Dios me ha hecho pasar por procesos dolorosos, pero en ese proceso Dios me ha traído paz, ha traído enseñanza, ha traído vida a mi corazón y a mi vida. Yo te invito que le pidas paz al Señor en medio de tu tribulación. Que utilices esta promesa. Pastor, yo ahorita estoy pasando un momento que usted no conoce. Ojalá que pudieras saber lo que yo estoy pasando. Yo no lo sé verdaderamente, pero yo sí sé que el Dios de paz que habita en ti te dará la paz que el mundo no entiende y que sobrepasará todo entendimiento humano. Si no sientes esa paz, pídele al Espíritu Santo que regrese a ti. Por alguna razón se ha ido, se ha apagado en ti. Pero el cristiano tiene que experimentar la paz en medio de la tormenta. Dolor, claro que duele. Frustración, claro que llega. Momentos de confusión y división, claro que llegan. Pero cuando eso venga de parte de la carne, de parte del mundo, dile, Señor, tú has prometido paz. Tú vives en mí, tú eres el Dios de paz, dame paz. Y en esa enfermedad y en esa tribulación vas a dormir tranquilo o tranquila. Digan amén. Lo segundo es que tenemos la transformación de nuestro carácter. Si el cristiano no transforma su carácter por medio del Espíritu, no tiene el Espíritu de Dios. O por lo menos está haciendo resistencia al cambio que quiere hacer el Espíritu de Dios en ti, en mí. Yo no puedo entender cómo un cristiano que tiene 10 años siendo cristiano o cristiana no ha cambiado su carácter. El cristiano debe cambiar el carácter. Dice la palabra del Señor que cuando Dios viene a habitar en nosotros, comienza una transformación espiritual. Y esa transformación espiritual llamada nuevo nacimiento o nueva regeneración está en la formación de un nuevo hombre según Cristo Jesús. Entiéndase entonces que todos nosotros debemos doblegar nuestro carácter y morir en mi propia vida, en mi propio yo, para que el Espíritu de Dios comience a reinar en mí. Es decir, ya no voy a vivir yo en mi carácter, viviré en el carácter de aquel que habita en mí. No es complejo, no se me enrede. Tienes que ser sensible al cambio del Espíritu. Tienes que decir, Señor, yo me gusta hacerlo así, pero yo sé que eso no te agrada. Yo me voy a doblegar, yo me voy a partir. Yo me voy a doblar para que ese carácter muera y nazca un nuevo carácter en mí. El Espíritu Santo va a dar testimonio de lo que Dios está haciendo en ti. Eso que escuchamos de los viejos, de los hermanos, yo soy así, yo muero así. No, tú eras así.
Ahora eres hija de Dios. Y ahora el que está en ti es el que comanda tu vida, el que gobierna tu carácter, es el que te instruye, el que te guía, el que te da fortaleza, el que te da paz, es el que te da la seguridad de ser hija o hijo de Dios. Los hijos tienen que decir de los padres: ay mamá, ay papá, Dios te ha cambiado. Los familiares que te vean dicen: tú no eres ni la sombra de cuando te conocí. ¿Cómo se ve que Cristo existe? ¿Y cómo se ve que está en ti? Porque has cambiado tu carácter, has cambiado tu forma de ser, has cambiado tu manera de hablar, has cambiado tu manera hasta de pelear. Porque sabes que antes peleábamos y destruíamos, pero ahora eso no logra pasar del día siguiente, porque el amor de Dios, que sobrepasa todas las cosas, nos hace sentir otra vez el amor hacia aquella persona con quien estamos. Dice la palabra que un día Cristo entra al templo abandonado en Jerusalén y el templo lo habían convertido en una vendimia. Ustedes lo conocen la palabra. Y dice la palabra que el Señor se molesta. El templo había sido abandonado y había sido tomado por los que venden, los buhoneros. Y el Señor se molesta, y en una de esas molestias que tuvo, dice que arrasó con las mesas, las tumbó. Las mesas donde estaban vendiendo las cosas. Pero la palabra dice: airaos, pero no pequéis. Porque cuando yo era más joven, yo me airaba y yo quería matar a la persona. Me daba cierta sensación de venganza. La cosa no quedaba allí. Yo tenía que seguir haciendo la maldad para que esa persona fuera destruida. Pero cuando yo conocí a Cristo, el Señor me enseñó que lo que pasó hoy, ya mañana tienes que perdonarlo. Si acaso no en el mismo momento. Y el Señor me dice: hey, ya no sigas en eso, prefiriendo o sintiendo la maldad para el otro. Ahora comienza a orar por él y ámalo más que antes. Y es cuando yo me dije para mis adentros: bueno, Señor, ¿y cómo yo voy a hacer eso? Lo que pasa, me dijo Dios un día, que ese mismo amor que yo soporté, ese mismo amor que yo tuve contigo, es el mismo que tú tienes que replicar hacia los demás. Acuérdate que ya no vives solo, yo vivo en ti. El amor hacia los demás. Una de las evidencias de un cristiano es que por mucho palo que le echen y por muchas cosas malas que le den, debemos perdonar. Y debemos decir: es difícil amarte, ¿oíste? Es difícil, pero te amo. Es difícil perdonarte, ¿oíste? Por lo que me hiciste, pero te perdono. Es difícil no pensar lo malo para ti, pero voy a pensarlo bien para ti. Te bendigo. Y cuando yo hago estas cosas, yo estoy demostrando que el Espíritu de Dios vive en mí. Si eso no pasa a tu vida, no eres un cristiano. Si eso no lo sientes, pídele: Señor, dame amor por los demás. Dame amor por el enemigo. Quítame de mí, Señor, todo el deseo de la venganza. Quita el orgullo. Quita todo aquello que todos los días me insinúa para hacer sobre esa persona. Yo sé que te hizo mal, yo sé que te traicionó, yo sé que te robó, yo sé que te blasfemó, pero por sobre todas las cosas dile: Señor, eso te lo entrego a ti. Yo le bendigo, lo perdono y le amo. Digan amén. En conclusión, dígale al que está a su lado: no busques en el cielo el que está dentro de ti. Hay gente que dice: Señor, Señor, está contigo. Por alguna razón Cristo dijo: yo me voy. No, Señor, si tú te vas, no dejas solo, huérfano. No, tranquilo. Alegre su corazón, porque yo subiendo y él bajando, el Espíritu Santo estará contigo, te guiará toda verdad.
El Espíritu Santo te va a entregar poder. El Espíritu Santo te va a transformar. Dios acaba de mudarse del lugar de Jerusalén, del arca a tu corazón. Hay una nueva casa. Somos más que hueso y carne. Somos la casa de Dios. Cuando Dios decide habitar en tu vida, te hace sagrado. Dile, yo soy sagrada. Yo soy sagrado. ¿Dónde me vas a llevar? ¿Dónde? ¿Dónde me vas a invitar? Dile a la gente que te invita, ¿para dónde me vas a llevar? ¿Pero por qué? Quiero saber para dónde me vas a llevar. Porque no soy dueño de mi vida. Dentro de mí, esta casa, habita Dios. Y si el lugar donde me invitas o me vas a llevar no es agradable al que vive en mí, dígale, no voy para allá. Dígale, no voy para allá. ¿Qué música vamos a escuchar? Dile, ¿qué música vamos a escuchar? No vas a ver tú reggaetón, pum, pum. Pues esa música no le agrada al que vive en mí. No la puedo escuchar. Ahora ven por qué dicen que eso no es un lugar para cristianos. Porque tú eres responsable de ese templo sagrado que Dios escogió para vivir. ¿Ahora lo ves? ¿Ahora entiendes por qué tus ojos pueden contaminar el templo? ¿Ahora ves por qué tus palabras pueden contaminar el templo? ¿Ahora ves por qué tus oídos pueden contaminar el templo? ¿Ahora ves cómo la carne siempre querrá contaminar el templo? Diré esta mañana, Señor, reconozco que vives en mí. Tengo un nuevo amor, tengo un inquilino que llegó a mi casa, se llama Jesús. Yo no tengo que viajar a Israel e irme al Muro de los Lamentos. Los últimos vestigios del último templo de Israel quedaron en una planicie llamada el Muro de los Lamentos, porque mucha gente, los judíos, todavía están con la creencia de que Dios habita dentro de esas piedras, pues. ¿Se acuerdan la mujer samaritana? ¿Se acuerdan? ¿Dónde vamos a orar? Si es aquí o allá. Y Cristo le dice, no, ya no hace falta que ores en esa piedra, ni que ores en ese templo, porque voy a habitar en ti. Usted no necesita ir allá, usted puede ir a conocerlo como materia histórica, pero para estar con Dios solo necesitas decir, Señor, habita en mí. Hoy voy a abrir mi vida, mi casa la voy a abrir, así como estás tocando la puerta de mi corazón. Hoy decido darte entrada a esta nueva casa. Entra, Señor, habita en mí. Porque antiguamente el hombre tenía que ir a Dios, tenía que presentarse cierto momento en ese lugar santo, lugar santísimo. Pero en el Nuevo Testamento Cristo va al hombre. Cristo por amor decide bajar a la humanidad pecadora, destruida, desordenada, y dice, voy a bajar porque los amo y voy a hacer redención para ellos a través del sacrificio de la cruz. Hoy Cristo dice en su palabra, yo toco la puerta, si alguien abre y me presenta esa casa, yo entraré en él y haré morada en él, y él estará conmigo y yo viviré con él. Aleluya.